Caballero, bienvenido una vez más a un episodio de Charlas de Trinchera. Y estoy muy feliz, pero también triste, porque estoy grabando el último episodio de esta serie de relaciones con esta pareja que me confrontó y me encantó hablar con ellos. Pero también estoy contento porque estoy con ellos otra vez, ¿verdad? Con nosotros Federico y Rebeca Almada. Gracias, Iván, querido. ¿Cómo están, caballeros? Estamos acá una vez más para poder aportar nuestro granito de arena y que la obra de Cristo se siga manifestando en cada uno de ustedes. Bueno, muy encantada de vuelta en una serie más poder hablar y ser edificados por la palabra de Cristo. Amén. Estamos convencidos, Iván, que esta no es la última, ¿eh? No, la última de la De serie la serie, nomás. sí. De la serie, porque yo también justamente tengo ya temas en el tintero para próximas ocasiones. Qué bueno. Hoy nos toca hablar sobre noviazgo sin censura, porque un problema que tenemos en la Iglesia de Cristo es que el mundo es tan literal cuando nos habla de la parte carnal, de la parte del noviazgo, y a veces en la iglesia somos demasiado flojos. Y lo que pasa cuando David cantó, no, hay que ser directos porque el mundo es directo y nuestro mensaje también es directo. Entonces, hoy nuestro tema es noviazgo sin censura. Así que quédate prendido ahí porque vienen preguntas bien picantes. La primera pregunta que les quiero hacer es, ¿cuál es la diferencia entre el enamoramiento y el amor? Bueno, a todos los caballeros y también las chicas que están escuchando este podcast, queremos decirles y alentarles y darles las herramientas para que lo que ellos hagan sea duradero, Amén. ¿sí? Que dure para siempre, que sea algo que venga de Dios. Y por lo general, las cosas que vienen de Dios, como dice la Biblia misma, son cosas que duran hasta que la muerte nos separe, ¿verdad? Amén. Tiene que ser así porque es el llamado de Dios. Bueno, lo primero que los caballeros y las chicas tienen que entender al respecto es que hay una gran diferencia entre el enamoramiento y el amor, ¿verdad? El enamoramiento es una herramienta de Dios, que Dios usa obviamente para que nos conectemos, porque somos seres humanos y los seres humanos deben conectarse porque Dios nos creó así, ¿verdad? A un niño de 5 o 10 años quieren estar solamente con los chicos y todo eso, de repente jugar. Y cuando se le dice sobre alguna de las nenas, guácala, o le ve besar a mamá y a papá, dice guácala, pero después, obviamente, las hormonas llegan a una edad que empiezan a despertarse y empiezan a tener de repente esas químicas, ¿verdad? Del cuerpo que empiezan a generar unas necesidades específicas relacionadas a la parte corporal, ¿verdad? Y cuando hablamos de enamoramiento, hablamos de esa parte. Es bien químico, es algo natural, es algo del cuerpo y algo que Dios nos regaló, ¿verdad? Que sirve obviamente para que nosotros cultivemos una relación con la persona del sexo opuesto, ¿verdad? Que posteriormente va a ser nuestra esposa o esposo. Pero, como dije, es una pieza nomás, no es todo el conjunto. Y lastimosamente a veces le damos demasiado énfasis a esta parte que es linda e importante de una relación humana. O sea, es maravilloso porque Dios lo creó, pero no es toda la pieza, ¿verdad? Del amor. Entonces, si nosotros nos enfocamos demasiado en esto, en las emociones, y están a pico de piel siempre, eso es algo que lastimosamente van a tener picos y van a tener bajadas. Así que no podemos aferrarnos en nuestra permanencia, en nuestro compromiso a las emociones. La Biblia dice de toda cosa, de una de las cosas engañosas del ser humano es su corazón. Y en el Antiguo Testamento, en ese contexto, cuando se escribe el hebreo, cuando habla de corazón, habla voluntad, sentimiento, pensamiento, es todo el ser interior. Es decir que la voluntad a veces claudica cuando los sentimientos están bajos, no hay una motivación. A veces la motivación, esperamos motivación para actuar. Y si dependemos de esas emociones, obviamente no vamos a esforzarnos, no vamos a sacrificarnos, ¿verdad? Porque no vamos a perseverar. Entonces, evidentemente, cuando hablamos de lo otro, hablamos del amor. Y el amor sí es, obviamente, la pieza completa del rompecabezas, ¿verdad? Porque el hombre fue creado con esa identidad de amor. Dios le creó al hombre justamente por amor. Y muchos dicen, pero si Dios sabía, nos amaba y sabía que íbamos a sufrir, ¿cómo puede ser que nos haya creado? O si sabía que iba a pasar esto o aquello. No,
Porque en realidad el amor todo lo puede, todo lo restaura. Y también el amor exige una libertad, exige una elección, ¿verdad? Entonces, Dios cuando crea al ser humano le crea libre. Y el hombre tenía la capacidad moral, volitiva y todo eso de querer estar con su creador. Entonces, Dios, a pesar de saber que el hombre podía darle la espalda, igual le crea. Y eso es amor, porque lo hizo sin condiciones. No condiciona, da la oportunidad de que el hombre tome su decisión, ¿verdad? Entonces, en ese contexto, nosotros vemos, obviamente, para que haya amor, tiene que haber también unas reglas, ¿verdad? Obviamente, pero tiene que ser volitivo. Y en este caso, Dios muestra su voluntad amándonos libremente y haciendo que nosotros le amemos libremente. Y tiene varias aristas, porque nosotros también podemos decir, ¿y por qué tengo que hablar de esto? Porque detrás de todo eso hay algo muy importante que se explica, ¿verdad? Porque a veces en este tiempo nosotros decimos, ¿y para qué el amor y el compromiso? Si al final podemos vivir netamente de los placeres que nos da el cuerpo, la química y todo lo demás, y es mejor porque a la larga no te trae sufrimientos, a la larga no te trae problemas y todo lo demás. Sin embargo, el amor es sufrido, el amor se queda, el amor se compromete, el amor lucha, entonces persevera. Entonces, cuando vemos que Dios, a sabiendas que iba a haber sufrimiento y que el hombre le iba a desobedecer, ¿qué hace el amor al respecto? El amor se compromete y va detrás y tiene la capacidad de restaurar y de hacer vivir lo que ha muerto. Entonces, no nos engañemos en este tiempo de confundir entre el enamoramiento y el amor. El amor va mucho más allá y el amor es la esencia del ser humano. Por eso el ser humano fue creado a la imagen de Dios y tiene la capacidad de amar como Dios amó. Y eso lo tenemos en Cristo. Obviamente, y hablamos a las parejas, ¿verdad? Que ya están de novios, que puedan entender que el enamoramiento es solo una parte del matrimonio, del noviazgo, y que lo más importante es el amor. Y el amor no busca su propio bien, sino el bien del otro. Entonces, cuando Dios crea al hombre, ¿por qué hago estas analogías? Porque Dios es amor. Entonces, cuando Dios crea al hombre, no piensa en él, piensa en todo el bien que él le puede hacer al otro. Entonces, hay una gran diferencia cuando uno toma decisiones en el noviazgo en base al amor o el enamoramiento. El día de mañana puede pasar que tu química te guíe hacia otra persona. Sí. Para los dos lados. Que tu química te guíe para otro lado. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? El amor que hace, nada indebido. El amor tiene dominio propio. Hace lo que te gustaría que a vos te hagan. Entonces, se sostiene bajo esos límites. Y si es que hay una falla humana, que obviamente siempre hay una falla humana, porque el pecado mora en nosotros, obviamente el amor que hace, restaura, perdona, confiesa, cree, continúa a pesar de todas esas debilidades. Así que el amor, muchos dicen que es una decisión, pero yo digo que el amor es más que una decisión, es un atributo que viene de Dios y que Dios le comunicó al hombre, por lo tanto el hombre puede también, por causa de Cristo en nosotros, amar al otro. Y una de las cosas también que tenemos que entender es que científicamente comprobado el enamoramiento, cuando uno se casa, a los 2 años termina esa química. Está comprobado, a los 2 años. Y por eso normalmente vos vas a fijarte que la mayoría de los divorcios se da a partir de los 2 años, ¿verdad? Porque ahí ya no tiene más esa química como al principio. Entonces, con más razón nosotros tenemos que entender que no podemos basar toda nuestra relación en algo químico, ¿verdad? Porque también, ¿qué pasa? Como estaba explicando el pastor Federico, de que esa química es algo bueno. Dios hizo eso. Es maravilloso cómo verdaderamente Dios en nuestro cuerpo nos dio sensaciones de placer. Y una de las cosas que tenemos que entender es que Dios hizo todos los placeres de este mundo. Satanás no hace nada. Satanás solamente agarra lo que Dios hace y lo deforma. Pero la realidad es que todos los placeres de la vida lo ha creado el Señor. Y para eso nos dio un cuerpo.
Y una de las falencias que tiene la iglesia contemporánea de hoy en día, y hace años ya empezó, es que tristemente disoció el alma del cuerpo. La iglesia hizo eso. Entonces, espiritualizó todo, ¿verdad? Y el mundo lo que hizo fue sacar el espíritu y hizo que el ser humano sea solo materia. Entonces, nosotros nos fuimos al otro extremo, ¿verdad? Y en la iglesia, entonces, hablar de cosas químicas es como más o menos hablar de cosas demoníacas. Y eso no es así. Dios nos dio un cuerpo, porque si Él quería que nosotros seamos solamente alma, no se hubiese molestado en crear un cuerpo, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que entender que fue Dios, nuestro creador, el que nos dio un cuerpo para que esté nuestra alma, que es nuestro ser interior, porque el alma se refiere en la palabra de Dios, que es corazón, como nuestro ser interior. Todo nuestro mundo interior, que es la vida misma. Y está perfectamente concatenado con el cuerpo y es asombroso, como hoy inclusive hay una rama de la ciencia en donde se llama neurociencia, en donde están comprobando eso, ¿verdad? O sea, ya científicamente se está comprobando eso, que es ridículo disociar el alma del cuerpo porque está perfectamente concatenado. Entonces, ahí nosotros tenemos que entender que el enamoramiento es algo bueno. No es tampoco demoníaco porque hay gente que se va al extremo. No, ahí luego, ¿cómo vas a tener eso? Luego ya es casi un pecado, ¿verdad? Y está el otro extremo de creer que solamente ese enamoramiento tiene que haber para poder. Y está el otro que cree que el enamoramiento, en la parte física, ya es tu corazón, como lo llama Disney y Hollywood te dicen que esa parte química que vos sentís es la parte de tu corazón. Y no, esa es la parte de tu química que está produciendo sentimientos y emociones en tu corazón. Entonces, cuando se termina tu química, ellos lo que te dicen inconscientemente o conscientemente es de que vos ya tenés que parar el amor porque ahí ya terminó el amor de tu vida, ¿sí? Ya terminó esa secuencia de amor, ¿verdad? Entonces, por eso es que nosotros tenemos que entender a qué se refiere la Biblia con el corazón. ¿A qué se refiere la Biblia con tener los deseos de este mundo? O mejor dicho, los deseos del cuerpo, ¿verdad? Porque Dios hizo los placeres. ¿Vos querés decir algo, mi amor? Sí, yo quiero decir justamente que cuando vemos el amor no está desprendido de la razón. Sin embargo, cuando hay enamoramiento, a veces la química nubla un poquito la razón. Sí. De ahí es que vas a ver los memes que salen. Mi razón me dice, hace una cosa y el corazón dice otra cosa. Y obviamente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la química a veces nubla lo que la razón te dice, pero el amor no es así, ¿verdad? El amor te hace ver claramente las cosas y todo lo demás. Pero obviamente Dios utiliza el enamoramiento justamente para que para que nosotros podamos también mirar las cosas buenas del otro, ¿verdad? Así mismo, y entender que ese amor nos hace disfrutar plenamente la parte química. O sea, el amor, teniendo en cuenta lo que realmente es y practicando lo que realmente es el amor, nos hace disfrutar muchísimo más la parte química. O sea, nos hace disfrutar un montón el enamoramiento, ¿verdad? Hoy por hoy ¿verdad? La ironía, como el mundo te dice que cuanto más tiempo pasa, más se apaga el amor, sí, ¿verdad? Pero sin embargo, el cristiano puede experimentar que cuando más pasan los años, más aumenta, más ama entrañablemente. Yo hoy, y atendé dónde está la ironía maravillosa, porque hoy yo le conozco los pecados de mi marido, pero de memoria, ¿verdad? Y él los míos. Pero yo hoy, sin embargo, le amo a él muchísimo más antes de conocer, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hace Cristo. Eso es lo que hace Él con el nuevo corazón que nos regala en el nuevo nacimiento, porque nos da la capacidad de amar verdaderamente a pesar del pecado. Y eso hace Dios con nosotros. Él nos ama a nosotros a pesar de que siempre fallamos, ¿verdad? Entonces, eso es algo importante que tenemos que entender. El enamoramiento es bueno, pero no es todo, como estaba diciendo él. Es una parte del macro del amor, porque el macro, o sea, el amor es el macro en el plan de Dios para el ser humano. Amén. El amor es indestructible, porque cuando hay un problema, el amor cubre el pecado. Dice la Biblia que la misericordia triunfa sobre el juicio. Y cuando alguien te falla o alguien está en deuda, parece que uno constantemente quiere enjuiciar. Sin embargo, el amor cubre. Dice que gana la misericordia sobre el juicio. En este caso también la Biblia nos dice que
el amor cubrirá multitud de pecados. Entonces, es como que no estamos hablando de poner las cosas bajo la mesa. Eso hay que aclarar, no. El amor tiene la capacidad de sufrir y por sufrimiento logra perdonar al otro. Es como cuando mis hijos rompen qué sé yo, ellos son especialistas ahora en romper veladores. Acá van a ver en mi casa veladores que se rompen constantemente. Y bueno, yo tengo que pagar los veladores, pero le perdono a mis hijos, ¿verdad? Y les enseño a que ellos ya no vuelvan a hacer. Y obviamente ellos profundamente sienten porque están rompiendo algo que costó, ¿verdad? Pero bueno, yo como les amo, cubro esa... Y eso es lo que hizo esa, por así decirlo, esa falla. Y eso es lo que hizo Dios con nosotros. Cubrió esas faltas con Cristo, pero eso no significa que nosotros le escondemos nuestros pecados. No, al contrario, manejamos la realidad, mostramos la maldad en nuestros corazones y a pesar de eso, vemos que hay amor, ¿verdad? Y esa es una de las grandes diferencias. Así mismo, entonces eso también es importante entender, ¿verdad? Que el amor cubre multitud de pecados, pero no que apaña, no que está de acuerdo, ¿verdad? No que no confronta, porque el amor es verdad y sin verdad no hay amor. Y muchos dicen, no, yo le amo y dejo nomás pasar y nunca habla de la verdad. ¿Y cómo va a haber amor si no hay verdad? Cierto. El amor es verdad. Si no hay verdad, no puede prevalecer el amor, porque el amor no convive con la mentira, ¿verdad? Es verdadero, lo dice justamente una de las características del amor. Y como muchas veces nosotros vamos a apañar, ¿verdad? Entonces, eso es importante, que no nos vayamos a ese extremo de que no tengo que amar incondicionalmente y al final dejo pasar por alto. No estamos hablando de eso. Porque Sí. eso es lo que dice el mundo, pues eso es lo que dice mucha gente ahora, que no, lo que pasa es que antes se aguantaba todo. Y piensan que cuando hablamos de esto, estamos hablando de eso y no tienen absolutamente nada que ver. No tiene nada que ver eso. Sí. No estamos hablando de violencia, no estamos hablando de que la persona sea infiel, no. No hablamos de eso. Hablamos de justamente el juicio en el sentido de que seamos flexibles, de que demos oportunidades y todo lo demás, ¿verdad? Pero como te digo, el amor siempre confronta y confronta de una manera sana, una manera amorosa, en el sentido que dice, con verdad y misericordia se corrige la maldad, dice. Entonces, hablamos de eso. Y bueno, el amor permanece para siempre. El enamoramiento es algo muy químico, ¿verdad? Algo muy circunstancial, pero hay que trabajar, las dos cosas deben ser trabajadas. Dios creó el enamoramiento y el proceso de las lindas sensaciones para el matrimonio, para que lo disfrutemos dentro del matrimonio, porque Dios está muy interesado en el compromiso de que eso no se rompa, ¿verdad? Entendiendo que cuando Él diseñó algo, diseñó pensando en una familia, ¿verdad? Él crea al hombre y la mujer y dio la orden de multiplicarnos. Entonces, hoy es el día que queremos todas las cosas sin compromiso. Entonces queremos adoptar hijos sin compromiso de casamiento. Queremos relaciones sexuales sin compromiso. Y al final ese libertinaje tratando de saciar algo o no, o pensando que puede ser como el hedonismo, un estilo de vida, no consigue realmente lo que Dios plantó en el corazón del hombre. Amén. Y en ese marco de enamoramiento y amor sano, quiero pasar a la siguiente pregunta. ¿Hasta qué punto son buenos los celos? ¿Sabes por qué les pregunto esto? Porque vivimos en un tiempo donde un término que está muy de moda y que inclusive ya se está tomando como, bueno, el tóxico, la tóxica, ¿verdad? No, la tóxica no me deja, el tóxico no me deja, ¿verdad? Y nosotros como hijos de Dios tenemos que saber que obviamente los celos son un buen sentimiento, pero ¿hasta qué punto? ¿Hasta dónde es sano y hasta dónde ya está dañando? Sí. Bueno, la Biblia habla de que Dios es celoso. Categóricamente, cuando nosotros digamos de repente, o sea, hay una sanidad en ese sentido en donde no es que estamos siendo egoístas a la hora de celar, ¿verdad? Porque de repente están los celitos que, qué sé yo... Explica primero el celo... Ay, pero habla para que bueno, lo que quiero explicar tampoco no se entienda porque tal vez alguien en el contexto, sí. Dios en realidad no es ser humano, Dios es espíritu y cuando habla de que Dios es celoso, la Biblia habla de esa forma para que nosotros entendamos qué significan esos celos, que no es el celo de estar celoso por como lo conocemos hoy, sino que como una inseguridad o algo de que nos quiere para nosotros, nomás en el sentido de tóxicamente, sino en el sentido de que no quiere nuestro mal. Entonces, en ese sentido, Él va a guardarnos y va a cuidarnos de todo lo que nos aleje de Él, porque alejarnos de Él es malo,
y de todo lo que nos haga mal. Entonces, en ese sentido, los profetas escribían que Dios es un Dios celoso, que cela por ellos en el sentido de que no se metan con otros pueblos, porque eso le iba a guiar a la perdición, que históricamente sabemos que pasó, porque Israel después tiene un reino dividido, posteriormente son conquistados por los asirios, después por los babilonios, terminan contra sometidos por los persas, griegos, sirios, después otra vez los romanos, hasta hoy en día que no tienen su Mesías, ¿verdad? Pero bueno, el punto es que Dios lo que quería era guardarles a ellos de las cosas malas. Entonces a eso se refiere el tema de celos. Sí, entonces justamente en ese preámbulo, gracias, Bey, nosotros tenemos que entender que hay un límite para el celo, ¿verdad? Y cuando ya es dañino en el sentido de que sea egoísta, que demuestre una inseguridad, por supuesto que ahí ya llama la atención, ¿verdad? Porque los celos no deben ser irracionales. Si tu celo ya es irracional es porque el problema está en vos y no en la otra persona, ¿verdad? Entonces es importante que uno cuando ya va a hacer cosas irracionales, como por ejemplo desconfía en todo momento, quiere esperar que esté a sola para controlar su celular, porque no confía en lo que le dice, está constantemente teniendo delirio de persecución, como que le está mintiendo, que le está haciendo porque realmente no le quiere, realmente no le ama. ¿Y cómo empiezan esos sentimientos? A través de ideas falsas que nosotros vamos creando en nuestra mente, ¿verdad? ¿Y dónde nosotros creamos eso? En primer lugar, sale del corazón, porque Jesucristo dijo que las cosas malas salen del corazón, no entran a nosotros, sino de nuestro corazón salen. Entonces ahí ya, ¿qué significa eso? Tenemos una tendencia pecaminosa. Esa es la raíz. Lo segundo es que tuvimos un contexto en donde probablemente nuestros padres nos enseñaron a celar, ¿verdad? Nos dieron mucha inseguridad, probablemente tuvimos un ambiente en donde por supuesto nos compararon mucho con nuestros hermanos, entonces yo empiezo a competir, yo empiezo a celar porque yo no estoy dando la talla de que mi mamá o mi papá me están exigiendo, después que probablemente hubo alguna infidelidad, ¿verdad? Probablemente hubieron algunas situaciones que le produjeron esas ideas equivocadas de la vida, y aparte que eso empieza en el núcleo familiar desde pequeñitos. Cuando vamos creciendo, vamos viendo la televisión. Hoy, a través de tantos medios, ya no es solo la televisión, vimos propaganda o programas de televisión, películas, telenovelas, en donde van creando nuestro sistema de pensamiento a la hora de vivir, en cualquier área de la vida. Entonces, todas esas cositas crearon un argumento, una falacia en mi mente, y a partir de esas falacias yo empiezo a crear los argumentos en contra o a favor del celo, ¿verdad? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que literal renovar nuestro entendimiento. Acá no hay ni un secreto. Se necesita renovar el entendimiento, porque ¿dónde al fin y al cabo está mi seguridad? Si yo voy a estar con una persona controlando todo el tiempo que está haciendo, entonces tengo que cuestionarme, ¿por qué estoy? Obviamente hay gente que tiene las tendencias de tener que estar siendo infiel constantemente, hasta con la mirada. Pero hay un equilibrio. Se supone que vos ya vas a estar mirando ciertas actitudes antes de ponerte en novio. Pero si vos esperás a tratar esas cosas específicamente en un ámbito en donde no es saludable en cuanto a que no hay esa madurez, por supuesto que va a costar mucho más. No es difícil que salgan adelante, pero van a sufrir más, ¿verdad? Por eso es importante ver un poco ¿dónde está la raíz? ¿Será que es esa persona que me produce esa desconfianza o es mi corazón? Porque siempre empieza en el corazón antes que en la otra persona. Eso es muy importante lo que están diciendo, ver de dónde realmente nace, porque en muchos casos es, bueno, esta persona me está dando inseguridad, pero en muchos otros casos es, esta inseguridad parte de mí. Y justamente quiero usar esto para la siguiente pregunta. Mi mamá siempre me decía que era chico, algo que nunca entendí cuando era adolescente. Yo sí, nomás le decía, pero de grande le agradecí muchísimo. Siempre me decía, elegí una mujer que le ame más a Dios que a vos. Y para el mundo parecería egoísta, porque obviamente todos queremos que a nosotros nos tengan primero, ¿verdad? Y entonces mi pregunta es la siguiente, ¿por qué es tan importante que un hombre o una mujer que esté de novio o después casado le ame a Dios primero antes que a su pareja? Y bueno, lo importante, Iván, es que la persona que ama a Dios, obviamente va a tratar su corazón. Entonces, póngale que la persona está fallando o no, o es un sentimiento solamente interior, el tema de la desconfianza y todo lo demás. Esta persona va a terminar rendida a los pies de Cristo. Va a terminar rendida a los pies de Cristo, va a ser una persona que confiesa sus pecados, que reconoce sus faltas. Una de las características del Hijo de Dios es que es arrepentido.
Tal vez ese término para la gente que no está muy asimilada, como familiarizada con la Biblia, piensa que una persona que todo el tiempo está así como que, ay, hice algo malo, culpándose. No. En realidad el cristiano, cuando habla de ser arrepentido, es una persona que constantemente está en renovación de su mente. Constantemente quiere hacer lo mejor. Se esfuerza, como dicen los futbolistas argentinos, su mejor versión. Cada día quiere su mejor versión. Entonces, constantemente está reconociendo sus fallas ante Dios y las fallas que le tiene a sus seres queridos. Entonces, esta es una persona que va a querer hacer bien las cosas. No es que va a tratar de mañar, va a querer esconderse. Si es por ahí, Dios no permita, tenga malos momentos en la vida o circunstancias que le llevan a esclavizarse, tal vez, no es la palabra esclavizarse, pero tal vez a caer, ¿verdad? A perder la rienda en ciertas áreas de su vida. Es una persona que por el poder del Espíritu Santo va a tratar su corazón, ¿verdad? Como dice la palabra, haced morir las obras de la carne en ustedes por medio del Espíritu Santo. Entonces esta persona va a buscar ayuda a su cónyuge. Entonces, sí o sí, vamos a ver un corazón transformado y una pareja transformada. Amor entre los dos, van a trabajar juntos, van a congregarse, no van a dejar de congregarse, por ejemplo. Eso es muy importante porque mucha gente entra en relaciones y dejan ya, no, se van a una cita justamente el día del culto o dejan de tener su relación porque duermen luego tarde porque se pasan hablando toda la noche. Que obviamente en el enamoramiento a veces puede pasar, pero no puede ser que eso me esté alejando a mí de mi principal amor, que tiene que ser Cristo Jesús. Así mismo, Iván. Entonces, Y entonces ahí justamente muestra eso, ¿verdad? Muestra que verdaderamente una persona que ama más a Dios es porque quiere hacer la voluntad de Dios. Y hacer la voluntad de Dios es cumplir con las disciplinas espirituales o con los medios de gracia. Los medios de gracia es el estudio de la palabra, la oración, tu comunión privada, ¿verdad? Diariamente, no solamente los fines de semana, que te congregues, que hagas una comunidad, que tengas tu comunidad de fe, en donde vos puedas perseverar en tu comunidad de fe. Y esas son cosas que demuestran que una persona ama más a Dios que a cualquier persona. Amén. Yo creo que no hay más nada que agregar en eso. Sí, clarísimo. Muy Busquemos claro. una Amamos persona, a Dios porque Él nos amó primero, ¿verdad? Así es. exactamente, busquemos una persona que le ponga a Dios por encima de mí y voy a ser feliz, porque una persona que va a ser capaz de ser transformada por Dios, porque yo no le puedo cambiar a nadie. Amén. Y la siguiente pregunta es, o sea, no es pregunta en realidad, es más que nada quiero que comenten esto, que muchas veces la gente piensa que el noviazgo es solamente vos y yo. Solamente vos y yo, con que nosotros nos entendamos está todo bien, pero en realidad no, el noviazgo involucra a muchas más personas. Y yo quisiera que ustedes me digan por qué es importante que entendamos el ecosistema, si podemos decirle de esa manera, de un noviazgo que sea sano. Fantástico. Bueno, nuestra guía siempre es la Biblia, ¿verdad? Iván, Rebeca, caballeros, chicas. Y nos enseña a que tenemos que involucrarle a la familia. La familia, obviamente, y si la familia está involucrada, tiene que estar involucrada la familia de fe también, porque la Biblia dice que crezcamos en la comunidad de fe, crezcamos en la congregación. Por lo tanto, no corresponde solamente a una pareja desde un punto de vista individual. La Biblia nos llama a que busquemos la multitud de consejos, que nuestros pastores estén al tanto, porque somos los pastores los que estamos con las ovejas y sabemos quién es quién. Y eso no solamente porque tal vez nosotros manejamos en consejería algunas cosas, sino más que nada porque cuando tenemos una iglesia de comunidad, le conocemos a la gente. Entonces, la pareja y todo cristiano debe someterse a la congregación. La Biblia dice, sométanse unos a otros en el amor de Dios, dice. Entonces ahí nosotros vemos que eso involucra para todas las relaciones de la vida. Porque en ese marco nosotros somos plantados en una iglesia y damos frutos. Ahora, el noviazgo debemos entender su propósito, Iván. Porque a veces nosotros en el noviazgo nos pasamos todo el tiempo juntos, ahí los dos, viviendo prácticamente ya como casados. Salen a cenar juntos, salen a comer helados, meriendas, están en la casa por hora, fines de semana por hora. Entonces,
¿tiene un propósito esa relación? Porque si la relación tiene un propósito o un horizonte, obviamente vamos a ir cumpliendo ciertas metas para alcanzar el horizonte, que es el matrimonio, ¿no es cierto? ¿Verdad? Que tampoco es una meta, sino que es el comienzo recién. Amén. Entonces uno debe ir preparándose. Y nosotros lastimosamente volcamos el noviazgo a tener una relación y de ahí surge el tema tóxico, porque cuando vos estás en ociosidad, haciendo algo sin un propósito específico, obviamente le empezamos a dar lugar a la carne, le empezamos a dar lugar a la sociedad, la mente vuela y decimos, ¿será que esta es la persona indicada? ¿No es la persona indicada? Empiezan las preguntas, las confusiones. También entra el pecado dentro de la pareja a veces por esas cuestiones y obviamente el pecado trae consecuencias, ya empiezan a dudar el uno del otro porque la conciencia también le acusa o algo, entonces empiezan a suceder muchísimas cosas. Entonces, este proceso de noviazgo es un proceso donde nosotros debemos someternos a la familia, a la iglesia, a los amigos, donde nosotros tengamos nuestro horizonte, nuestra meta. Bueno, nos vamos a casar en tal tiempo, nos queremos, si nos queremos, bueno, todo lo que es para disfrutar lo tenemos que hacer en el matrimonio, no ahora. Y ahora vamos a hacer lo siguiente, vamos a dedicarnos a nuestro trabajo, vamos a dedicarnos a tener tiempo con la familia, vamos a dedicarnos a crecer en nuestros dones en la iglesia y ponemos una fecha y ponemos también un límite de visitas, de tiempo de estar juntos, de no dar mucho tiempo para las cosas carnales y todo lo demás. Y vamos a crecer muchísimo como personas en la congregación. Así que esto no le involucra solo a 2 personas, Iván. Le involucra a toda la familia de fe. Porque una vez que estamos casados, no nos podemos desprender tampoco de la familia. Porque el día de mañana vamos a tener que cuidarle a nuestros padres, tal vez si se enferman o algo así, o viceversa, todos nos ayudamos en equipo, ¿verdad? Y así. Una de las cosas que tenemos que entender es que el joven, dice la Biblia, está ligada la necedad a su corazón, ¿verdad? ¿Y qué pasa muchas veces con el joven? ¿De dónde viene esto de querer vivir solamente nosotros nuestra historia de amor? Y más en esta generación, porque la realidad es que esta generación recién está aprendiendo a hacer todo sin los padres y sin la iglesia, ¿verdad? Está haciendo verdaderamente solo, ¿verdad? Por el humanismo, como ya estuvimos hablando en el anterior podcast, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que trae justamente esta tendencia es aquella verdad que dice la palabra que el joven cree que porque tiene fuerza puede conquistar el mundo entero y se olvida que tiene inexperiencia en su vida. Y la necedad se refiere a eso, a la ignorancia, a la falta de experiencia con respecto a toda la vida, ¿verdad? Yo siempre le digo a mis 2 hijos, ¿quién sabe más, vos o yo? ¿Quién vive más? Le digo. ¿Quién tiene más años? ¿Quién vivió más años? ¿Quién experimentó más cosas? Le digo. Y le hago entender que ellos necesitan de nuestro consejo, que ellos necesitan del consejo del adulto, del mayor, del que ya vivió más cosas, porque ellos todavía no saben absolutamente nada de la vida, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que se olvida el joven en esta generación es eso. ¿Y de dónde vino esa corriente? Como siempre, uno del corazón y otro, vos te vas a fijar y te vas a acordar, telenovela, película, todo, siempre habla de que el papá no le entiende y anda a contarle a tu amiga, anda a contarle a cualquier otra persona, menos a tus padres, porque tus padres no son los más cool, no son los preferentemente los más indicados para hablarte de eso, porque están pasados de moda. Entonces, se fue metiendo esa idea, disociando la familia, ¿verdad? Y sí, por supuesto, donde también hay responsabilidad en el padre, porque normalmente los padres se disocian de sus hijos. Dejan que el colegio les enseñe, dejan que la televisión les enseñe. Y lo peor de todo, cristianos, que dejan que sus hijos sean solamente enseñados 1 hora al día, a la semana por la iglesia. Te traen tus hijos adolescentes, ay, cuidado, estoy desesperada, mi hijo, esto, mi hija, aquello. Pero ¿y cómo nosotros vamos a hacer el trabajo que ellos tienen que hacer de lunes a lunes? Nosotros no podemos hacer solamente un sábado el trabajo que ellos tendrían que haber hecho toda su vida. Entonces, hoy el joven entonces se pone novio, como nunca le cuenta a su papá y a su mamá nada, porque los padres tampoco son capaces de hablar con sus hijos. Por supuesto, se crea esa separación en donde yo no te hago partícipe de mi vida, ¿verdad? Entonces, es importante entender de que nosotros, si vamos a tener un noviazgo, por más que tu papá, porque hay muchos dicen, no, pero yo no hablo, mi papá es muy callado, no importa. El hecho de que tu papá no venga y no te pregunte cómo estás, no te saca el derecho o la obligación que vos tenés de ir a contarle a tu papá que tenés
planes de ponerte de novia, de novio, ¿verdad? Entonces, no importa que nuestros padres no sean cristianos, porque algunos dicen, no, pero mi papá no es cristiano, no va a entender. Pero eso no habla en la Biblia de que vos Sí. si tenés que honrarle sea o no sea cristiano a tus padres, ¿verdad? Entonces, eso hay que entender para que, a pesar de la relación en familiar, no significa que yo no tenga una responsabilidad delante de Dios. Y eso va a traer bendición. Eso es algo muy importante que entender. Buenísimo. Y me gusta mucho lo que están diciendo porque en el proceso de enamoramiento lo que queremos demasiado es pasar el mayor tiempo posible con la persona, disfrutar todo lo que podamos. Y bueno, yo creo que todos podemos sentirnos culpables de esto. Entonces me parece algo muy interesante para decirle a los caballeros y las damas también, de que de antemano nosotros pongamos ciertos límites para cuando llegue el tiempo. Porque yo siempre le digo a mis muchachos a los que lidero, ¿verdad? De que es más fácil decirle no a la chica cuando ya está desvestida frente a vos o decirle no cuando te mandó un mensaje y sabía que no te convenía. Entonces, es mucho mejor, mucho antes decir, bueno, cuando me pongo de novio o de novia, estos son los límites que voy a tener. Bien, ¿cómo se llama? Bien claros. Bien Sí, claro y bien balanceado. obviamente es que nos movemos por estímulos, Iván. Nos movemos por estímulos. Entonces hay cosas que no podemos evitar. Los estímulos van a estar ahí y eso se pone a flor de piel. Y como nos enseña la escritura, una vez que esté ahí ya es difícil que eso se pueda evitar. Por eso es que tenemos que tener un noviazgo con propósito. O sea, la meta, o sea, Sí. el horizonte es un matrimonio que es el comienzo de una nueva vida cristiana y todo lo demás. Y si nos ponemos límites, o sea, perdón, no límites, si nos ponemos esa mentalidad correcta, entonces nosotros nos vamos a estar afanando. Ay, fulano no es cariñoso conmigo, fulana no es cariñosa, no me invita a esto, no me invita a aquello. Porque no, ambos están dedicándose a sus cosas porque tienen pensado casarse y después en el matrimonio vos tenés todo el tiempo del mundo para disfrutar, para gozarte, Sí. alegrarte, como dice la Biblia, alégrate en la mujer de tu juventud, ¿verdad? Que sus caricias te satisfagan todos los días de tu vida y así, o sea, ese compartir, ese alegrarte con la mujer y con el hombre, Dios lo creó para el matrimonio, no para el noviazgo. En el noviazgo es un tiempo donde planifiquemos, donde nos organicemos, donde aprendamos a sostener nuestras emociones, nuestra química, ¿verdad? Para que el día de mañana la podamos volcar para el matrimonio. De por sí el hombre es mucho más sexual que la mujer, Sí. en ese sentido. Y el hombre, entonces el proceso tiene que aprender a dirigir su sexualidad para el matrimonio. Me encanta justamente porque vamos a la siguiente pregunta. Hablando de sensaciones, hablando de caricias, hablando de sexo, hay una gran mentira que el mundo hoy nos dice, que es lo siguiente: ¿cómo yo voy a saber si esta mujer o este hombre es compatible sexualmente conmigo? Es una mentira enorme del mundo, ¿verdad? Que nosotros sabemos que no está bien porque el Señor, o si no el Señor no nos hubiera dicho que no tendríamos que fornicar, ¿verdad? Así es, la verdad que sí, y trae tanto daño, porque imagínense que creen que, o sea, esa mentira viene en base a de que hoy en día el mundo le dio demasiada importancia a la parte sexual. ¿Y dónde está la raíz? Obviamente, como siempre estamos hablando, el pecado, ¿verdad? Y Satanás pues vino a deformar la creación de Dios. Tenemos que entender que Dios hizo el sexo. Todos los placeres de este mundo lo ha hecho Dios, ¿verdad? Y el sexo es una de las cosas más importantes que Dios ha creado. El problema es que Satanás vino a deformar tanto la sexualidad que hoy, por supuesto, trajo tantas mentiras, consecuencias que han destruido la sociedad, ¿verdad? Y tristemente también esa mentira entró, por supuesto, a la iglesia. ¿Y cuál es la mentira que crearon en base a esa importancia? Porque como el sexo es algo que da mucho placer y el hombre ama los deseos. Porque aunque Dios ha creado placeres que son buenos, el problema es que el hombre no sabe disfrutar comedidamente. El pecado hace que se degeneren y sean lujuriosos. La lujuria significa todos los deseos desordenados, ¿verdad? Entonces, el pecado vino a desordenar los deseos, los placeres que Dios creó, ¿verdad? Entonces, el sexo es algo que da mucho placer y más hoy en día como ya está tan degenerado y la Biblia misma habla de que el pecador fue entregado a sus deseos, a sus delitos, ¿verdad? Y él mismo va siendo esclavo de sus propios deseos, ¿verdad? Y así va una masa gigante sin terminar hasta que venga Cristo. Entonces, pasa que ahí se genera la mentira ridícula de que si vos
no le conoces como es en la cama, vas a ser infeliz porque el mundo demasiada importancia le dio a la parte sexual. Y como para el mundo es tan importante, porque ahí encuentra un deleite muy satisfactorio, ¿verdad? A sus deseos carnales. Entonces, por eso crea esa mentira de que supuestamente si vos no le conoces antes vas a fracasar, porque sí o sí es súper fundamental la parte sexual. Y aunque sí es bastante importante porque Dios lo creó, por ende es lícito y glorioso en el matrimonio, no es todo, porque a tu edad ya adulta el sexo ya dejó de funcionar y uno ya no puede vivir, o mejor dicho, no puede, o sea, en ese momento si es que es así, quiere decir que ya va a dejar su matrimonio porque Claro. terminó la diversión, por así decir, para, como dice el mundo. Entonces, nosotros tenemos que entender de que es una mentira eso, ¿verdad? Es una mentira que destruye tanto al punto de no ser lógicos, de no entender que el mismo cuerpo te va mostrando que se va muriendo y que va a pasar un momento en donde vos ya no vas a tener ese momento con tu cónyuge, sino Sí. que hay otras etapas que vienen en donde inclusive el amor crece mucho más y es mucho más duradero a pesar de que ya no haya actividad sexual. Así mismo. Bueno, una cosita que quiero decir. Evidentemente, con relación a eso, el hombre, o sea, Dios nos creó varón y mujer para que nos podamos satisfacer. Y literalmente le creó al hombre de una manera y a la mujer de otra manera para que se puedan complementar en esa área. Entonces, Dios le creó al hombre con todos los elementos para hacerle feliz en ese sentido a la mujer, y la mujer le creó también con todos los atributos para que pueda hacer feliz también en esa área al hombre. O sea, vos no necesitas probar antes, ¿verdad? No se necesita eso. Al menos que haya algún tema de disfuncionalidad, ¿verdad? Algún problema de, ¿cómo se dice? Algún defecto, ¿verdad? Ya de salud o algo que tal vez uno debe hacer tratarse y corregirse, ¿verdad? Eso no Por significa ejemplo, tener relaciones antes. no, obvio, y por eso digo, o sea, el punto es esto. Dios le diseñó al hombre de una manera y a la mujer de otra manera, que son tan perfectos en eso que no hacen falta que prueben antes para tener relación, para saber si va a funcionar o no va a funcionar. Eso va a funcionar, a menos que obviamente se tenga algún tema de salud que se debe recurrir a algún profesional o algo, ¿verdad? Por eso digo, porque hay pues casos donde los hombres no pueden tener hijos, ¿verdad? O las mujeres no pueden tener hijos, y eso recién lo saben antes del matrimonio, y eso no se necesita probar antes, sino Claro. que puede haber un problema. O sea, el problema durante el matrimonio con relación a esa área solo se puede dar si hay un problema de salud. Claro. Pero si no hay problema de salud, no va a pasar absolutamente nada. Los dos tienen el diseño. Y bueno, y a pesar de que de por ahí hay un problema de salud, hay demasiadas maneras de poder contrarrestar eso, ¿verdad? Claro, esas son excepciones también y no valen la pena como para, ¿cómo se llama? Vender tu santidad, o intercambiar tu santidad por algo como eso, ¿verdad? Y en el podcast pasado hablamos mucho. Adelante, sí. Sí, que quería aclarar que eso es algo que se aprende también. Nadie nace sabiendo, ¿verdad? Sí. Nada en la vida. Entonces, eh, es una unión que no solamente involucra el aspecto físico, también el aspecto emocional, entra a jugar mucho. Según libros de gente que leí, ¿verdad? Que son estudiosos al respecto, dice que también el hombre y la mujer tienen aspectos internos en la corteza del cerebro y todo eso que albergan los recuerdos. Por eso también dice que Dios nos creó para tener una sola pareja, porque dice que uno tiene esos recuerdos y se quedan grabados ahí, y parece que después uno no los puede quitar, ¿verdad? De la mente. Y también en la parte emocional, la dopamina, la serotonina, ¿verdad? La hormona del amor, del abrazo, como le llaman, ¿verdad? Que obviamente si no hubo estímulos antes, no significa que eso no se va a generar después. Por eso es que cuando de repente están mucho tiempo juntos la pareja, se generan esos estímulos y empezamos a confundir con amor, Sí. ¿sí? Entonces, cuando estemos casados, nosotros tenemos toda la equipación para que eso funcione. Amén. Así mismo.
En el podcast pasado habíamos hablado también de que mucha gente usa como excusa el de, bueno, el Señor está trabajando todavía en mi vida, hay cosas que tengo que mejorar, hay cosas que todavía tengo que tratar con Dios, ¿verdad? Y cierto, yo creo que en muchas ocasiones eso es verdad, pero en muchas ocasiones es solamente una mentira que nos decimos a nosotros mismos, nos engañamos el corazón. Entonces, ¿qué claves podemos darle a los caballeros y las damas que nos están escuchando? ¿Cuáles son las señales de un hombre o una mujer de Dios con quien vale la pena iniciar una relación? Bueno, básicamente la Biblia dice que el que ama a Dios hace la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que nos santifiquemos y que nos apartemos de toda fornicación, dice la Biblia. ¿Verdad? Ese es un macro maravilloso en donde nosotros a partir de ahí podemos tener características más, digamos, específicas a la hora de poder tomar la decisión. Una de ellas es que evidentemente el que va santificándose, va apartándose del mundo. Y apartarse del mundo no significa que vas a ir a vivir en un termo y ya no vas a ver la tele y ya te vas a vestir como un monje. Y eso es Sí. eso es un extremo bastante ridículo y absurdo que también existe, ¿verdad? El punto nomás es que santificarse es dejar de pensar como piensa el mundo. Y dejar como piensa el mundo, dejar de pensar como piensa el mundo es verdaderamente amar el diseño de Dios para la mujer, como Dios te creó. Varón, como Dios te creó. ¿Cuáles fueron las características que Él te dio? ¿En qué cosas un hombre se está desarrollando? Bueno, vamos primero para los varones. Los varones, categóricamente, su principal labor es ser un trabajador, en el ámbito que sea, en el oficio que tenga. No es ser millonario, que hay una gran diferencia, porque también se confunde en esta generación que ese que trabaja sí o sí tiene que tener muchísimo dinero en su cuenta bancaria. Y eso es ridículo, y menos un joven que está empezando a vivir la vida, ¿verdad? Y entonces, esa característica de ser trabajador, no de ser millonario, vuelvo a repetir, porque mira, yo conozco muchos casos en donde dijeron, no, al final no me podemos casar porque todavía no tiene dinero, no tiene una casa. ¿Y quién en su sano juicio ha tenido ya todo, a menos que sea el hijo de Carter, ¿verdad? Para casarte, ¿verdad? Entonces, es importante que uno entienda de que hay características específicas que hace que una mujer puede mirar en un varón y viceversa, ¿verdad? Lo primero, luego, como estamos diciendo, que sea un hijo de Dios. Tiene que hacer nacer de nuevo. Lo segundo, se santifica. ¿Qué le santifica? Que trabaje, le santifica. Que sepa manejar su finanza, le santifica. Que sea responsable, le santifica. Que su sí sea sí, que su no sea no, le santifica. Que tenga su comunidad de fe en donde persevere, porque la perseverancia le santifica, ¿sí? Que pueda tener esas ganas constantes de tener que estudiar la palabra, de entender de que ahí está la fuente de la vida, de su conocimiento, de su entendimiento para esta vida. Y esas mismas características se apoya en una mujer. La mujer también debe ser una mujer que tenga ganas de salir adelante, de ser una madre, de poder criar a sus hijos en bendición, de poder verdaderamente ser una mujer que ame, respete, se sujete a la autoridad de Dios, porque someterse al varón es someterse a Dios, y someterse a Dios es someterse a la autoridad, al liderazgo del varón, ¿verdad? Entonces, son cosas que uno va pudiendo ver a medida que va conviviendo en la comunidad de fe y va viendo a qué nivel va teniendo esos frutos, ¿verdad? Entonces, por eso es que los frutos son visibles, porque los frutos verdaderamente demuestran quién soy yo en mi carácter, ¿verdad? Y esto no significa que sea perfecto, porque nadie es perfecto. Hoy yo tengo ya muchos años de matrimonio con mi marido y yo no soy perfecta, él no es perfecto. Pero una de las cosas que sí queremos los dos es hacer la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es santificarse, ¿verdad? Y queremos santificarnos cada día más, ¿verdad? Entonces, es importante que nosotros podamos detectar eso a través de un discernimiento bíblico, donde vamos a renovar nuestro entendimiento. Y para eso también, a la hora de tomar esa decisión, es importante buscar ese consejo. El consejo de tus líderes, de tus pastores, en donde ellos conocen a la gente. Una de las cosas que yo siempre le digo a los chicos es, vengan a preguntar sobre esa persona que les gusta. Porque no es que nosotros vamos a hacer une con flecha, mira, este está lindo, este está feo, este está bueno, está malo. No, nosotros vamos a decir, mira, la Biblia dice que estas son las características. Y bueno, tiene esto, no es perfecto, no es millonario, ¿verdad? No tiene ya tal vez un crecimiento así recontra increíble como el apóstol Pablo, pero es un hombre que está yendo. Está en el camino. Es una mujer que se está yendo hacia ese camino. Entonces, esas son las características fundamentales que debemos tener en cuenta a la hora de tomar la decisión. Por eso es que uno no puede, volviendo a tu pregunta anterior, no puede vivir un noviazgo solo. Sí. Tiene que preguntar a los padres, tiene que saber qué piensa,
¿verdad? Tiene que saber qué piensan sus amigos, también es importante. ¿Qué les parece? Ahora justamente tenemos una chica que ya está hace años con nosotros, que es líder también ya en nuestro equipo. Y ella justamente está siendo tan prudente que ella ya le presentó a sus padres, a sus amigos, y ella escucha, le interesa saber qué piensan sus amigos, porque sus amigos no son unos peleles que no saben nada. Sus amigos se santifican y ella tiene ese tipo de amigos como ella es, santificada. Y va y pregunta a sus amigos qué piensa de este muchacho que le está cortejando. Y ella hoy, puedo decirte que nosotros también, por supuesto, le conocemos al muchacho, sabemos que los dos están haciendo la voluntad de Dios porque ambos se santifican y quieren hacer las cosas bien. ¿Son perfectos? No. ¿No se van a equivocar? Se van a equivocar. Pero una cosa sí, ambos son hijos de Dios que se santifican y quieren hacer la voluntad de Dios y van caminando hacia eso. Wow, qué fantástico. Y sí, bueno, la última pregunta que teníamos, una que ya abordamos hace rato sin darnos cuenta. Sí, la Es, hemos abordado. además de la tentación sexual, ¿por qué está mal pasar demasiado tiempo con el novio, la novia? Creo que eso quedó claro y me Podemos parece... repetirlo de vuelta si querés un Sí, tintito. justamente por eso me parece demasiado necesario que entendamos eso, porque hoy los jóvenes, los adolescentes, engañados por el enamoramiento, disfrutan del 99% de los placeres ya en el noviazgo, ¿verdad? Y después, obviamente, no te casas con la persona o pasa algo y bueno, el corazón se dañó totalmente porque tu corazón estaba en la persona y no en Dios. Así mismo, además, esas son cosas que Dios creó netamente para el matrimonio. Y es ahí donde nosotros tenemos que gozarnos, alegrarnos, disfrutar la compañía, irnos al cine, merendar, cenar, vivir románticos, viajar, vivir románticos literalmente. Eso es para el matrimonio. Y lastimosamente nosotros todos esos cartuchos los jugamos fuera del matrimonio y ya en el matrimonio después la gente como está tan estimulada o sobreestimulada no disfruta esa verdadera bendición. Wow. Entonces, el error que cometemos a veces los cristianos y comete también la gente, todos, ¿verdad? Es de que se sobreestimulan. Esos estímulos los tenemos que dejar para el matrimonio. Obviamente para la pareja ya cuando está casada, comprometida, cuando van a decidir amarse por siempre, ¿verdad? Y obviamente cuando nosotros nos estimulamos en ciertas áreas de la vida, eso va a generar algo en nuestro cuerpo. No es que no va a reaccionar el cuerpo. Vos estimulás y vas a reaccionar. Entonces, hay una ley, y voy a hablar así netamente, estamos entre caballeros, donde se maneja en el mundo secular, ¿verdad? No tanto cristiano, que vos no puedes estar más de 3 veces con una chica. O no puedes estar tanto tiempo con una mujer, porque el famoso cuidado que te vas a enamorar de tu loca, dicen los muchachos. Y obvio que te puedes enamorar porque vos estás activando estímulos, te estás divirtiendo, estás yéndote a lugares donde se entretienen, donde se generan los estímulos, qué sé yo, bailando juntos, riéndose juntos, desenfrenadamente, obviamente teniendo relaciones. Y llega un momento donde las emociones van a trabajar y van a empezar a mezclarse las situaciones donde uno después dice, yo tengo mi novia por un lado, pero no me puedo olvidar, pero con la que me divierto es fulana. Sí. O fulano es mi novio, pero es aburrido, y fulano es el que es divertido. Entonces ahí se empiezan ahí un guarará de confusión, de mezcla de dioses y panteras con el perdón de la palabra, que son químicas que lo único que traen en el cuerpo, en la mente, en la razón, son confusiones. Y al final, dentro del cristianismo, ¿qué pasa? Estimulamos tanto un área que no tenemos que estimular todavía, que a veces racionalmente vos te das cuenta que es una persona que no le glorifica a Dios con su vida, pero ya te involucraste todo. Sí. Y terminan teniendo una relación tan pasional que quieren todo ya, porque somos también de una generación de que todo es ya capricho, de que ya terminan casándose y termina después su matrimonio siendo un infierno. Porque todo lo volcaron a sus pasiones. Todo fue emocional, todo fue por lo que vivieron en el momento. Y cuando ya estaban en el matrimonio dijeron, pero en realidad yo no quería esto en mi vida, yo todavía quería hacer esto, quería hacer aquello. O estaba pensando en aprender más la Biblia o cosas así, ¿verdad? Y bueno, como todo pasa en la vida al ser humano,
no tiene el poder sobre sus decisiones, lastimosamente. Como creo que le repetiste en un libro en el podcast anterior, no sé si fue en este, de ese libro de... El mantener tu amor encendido, ser una persona poderosa. Exactamente. Sí, Entonces, somos nosotros los que tenemos que guiar. sí. No tenemos que dejarnos llevar en ese sentido. Claro, y recalcar también de que no estamos hablando porque muchos jóvenes te dicen, no, pero yo no tengo relaciones con ella, yo no hago mucho con ella. Pero cuando Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene, nos invita a vivir una vida no solamente entre lo que está mal o bien, sino lo que es sabio y no es sabio. Y eso, mira, Iván, tiene mucho que ver con la parte emocional también. Porque la parte emocional también se estimula. Y hay cosas que nosotros no tenemos que estimular emocionalmente tampoco. Terminamos contándole prácticamente toda nuestra vida a la Sí. persona, sabe todo lo de mi papá, mi mamá. Y al final una persona que en 2 años más va a ser una desconocida total Y sabe todo mi o un secreto. desconocido total. Sí, sí. Y después uno dice, fulana me entendía más Mm, que lo que ahora me entiende mi esposa o mi esposo. sí. ¿Verdad? Claro, no tuve la oportunidad de convivir con la otra persona. La otra persona fue algo momentáneo y fue algo muy así de chispa, Pasional. pasional. Y después nosotros decimos, no, era fulana, era mengano. Fulano me entendía. Él por lo menos me escuchaba. Mm, Y así nosotros, una inmadurez terrible. Entonces, yo le diría a la gente que Dios creó las cosas para los momentos exclusivos. Y si nosotros sabemos colocar las piezas en el tablero como debe ser, vamos a ser muy sabios. Entonces, para el noviazgo, ciertas cosas. Y para el matrimonio, es poner toda la carne en el asador. Esto es más para ver el carácter, si es cristiano, en comunidad, conocerse. Y todo lo demás que Dios creó es algo que se va a dar sí o sí. Por ejemplo, Dios nos dice, ama tu decisión. Dios no nos dice, ama a tu novio, ama a tu esposo, dice. O sea, ahí es donde vos tenés que jugarte la vida a muerte. Pero nosotros ya en el matrimonio no nos queremos jugar la vida a muerte. mm. Nos queremos jugar la vida a muerte en el noviazgo. Ahí es donde queremos ser felices, no en el matrimonio. Entonces, eso, amar tu decisión y todo lo que es para el gozo humano, Dios también lo creó para el matrimonio. Así que de esas cosas nos guardemos, evaluemos todo lo que es necesario para que tengamos un matrimonio cristiano con éxito y tengamos un matrimonio para toda la vida. Cuando yo era adolescente, mi mamá siempre me contaba historias, yo no sabía de qué trataban hasta que terminaban, ¿verdad? Pero me gustan las historias, entonces siempre la escuchaba. Me contaba la historia de de un señor muy rico que estaba buscando un conductor, un nuevo chofer, y me dice, ya, bueno, entra el primer hombre y le pregunta, este hombre adinerado le pregunta, bueno, ¿vos qué harías si estamos a metros de caer un acantilado? Y le dice este chofer, mira, yo soy chofer de la Marina, tengo mucha experiencia, voy a, mira, andar ahí por el precipicio y conmigo no te vas a caer. Ok, muchas gracias, le da la mano, sale. Entra otro, le dice la misma cosa, mira, yo soy un conductor excelente, conmigo no vas a tener problemas, yo voy a andar ahí, no nos vamos a caer nunca, inclusive podemos, bueno. Y entra el tercero y le dice a este hombre, bueno, ¿qué vas a hacer si estamos al borde de un precipicio? ¿Cómo vas a comportarte como conductor? Y le dice a este conductor, señor, no se preocupe, yo nunca le voy a llevar por un camino donde haya un precipicio. Y entonces la moraleja que siempre mi mamá me decía, mi papá también, me decían, ten cuidado por donde andas. Al llegar a un punto, retroceder va a ser imposible. Entonces me parece muy sabio y muy importante decirle a los jóvenes adolescentes que marquen estas pautas, que quemen estas pautas en sus corazones, que para cuando llegue el tiempo, porque hoy si hoy una persona que está de novio y en un noviazgo pasional nos está escuchando, estoy totalmente seguro que le entra por una oreja y le sale por la otra. ¿Por qué? Porque es tan difícil cuando uno está ya en el momento. Entonces tengamos convicciones previas para cuando llegue el momento tomar las mejores decisiones y vivir el noviazgo desde la cosmovisión bíblica y no del mundo. Así que les agradezco muchísimo. Yo sí que a vos, Iván, te agradezco muchísimo y espero que realmente estas palabras puedan calar muy profundo en el corazón de cada persona que esté escuchando. Porque una vez más voy a decir esto, ¿dónde empieza el cambio? A través de la renovación de nuestra mente. Y eso se puede lograr netamente profundizando en las escrituras. Entonces no tengamos miedo de realmente encontrar las verdades de Dios en las profundidades bíblicas, porque ahí está la fuente de toda verdad. Amén. Amén. Y justamente eso,
Adelante. No, vos, Iván. Yo me iba a despedir más allá. No, que tengamos en cuenta eso, vivir el noviazgo o la etapa que sea de forma correcta es vivirla bíblicamente. Porque una prédica a la semana un culto, una prédica 1 hora a la semana no es suficiente. Así es. Totalmente. Y bueno, Iván, agradecerle mucho al Ministerio de Caballeros, al Club de Caballeros, que sigan adelante y nosotros estamos para aportar nuestro grano de arena y en estas trincheras batallamos y que la bomba caiga y la bomba transforme. Amén, así mismo. Bueno, caballero, dama, si llegaste hasta acá, te felicito, te agradezco, espero que haya sido de bendición para vos y nos escuchamos en la siguiente edición.